Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acudir a este acto y a esta conferencia de clausura de esta exposición de Leonardo Torres Quevedo, de este gran cántabro, de este genio universal, del que con esta exposición, gracias a esta exposición, hemos conocido mucho más, tanto de su vida como de su obra. Y muchísimas gracias a Paco, a Francisco, a Paco, ¿verdad?, por haber hecho que esto sea posible. Para Santillana ha sido un honor y un placer tener esta exposición aquí. Aporta muchísimo a la cultura de la villa y estamos encantados. Ha tenido un recibimiento muy amplio, estamos muy contentos de la acogida. Han sido muchísimas las personas que han pasado por este lugar y se han detenido a ver la exposición. Y bueno, pues por ello estamos muy agradecidos a Paco, a todas las personas que han colaborado. Y bueno, pues yo le voy a ceder gustosa la palabra y él, bueno, pues es el gran conocedor de su obra y bueno, les dejo con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos y a todas por venir hoy. En realidad parece que fue ayer que se dice, estábamos todos encerrados, estábamos todavía confinados, no nos podíamos mover de entre comunidades y yo dije, de eso nada, si el 9 de mayo nos dan libertad de movimientos, el 8 inauguramos en Santillana, porque Santillana va a ser el punto de partida de la recuperación de cierta normalidad, por lo menos desde la perspectiva de la cultura científica. Gracias al Ayuntamiento de Santillana del Mar, gracias a Pilar por permitirme salir de ese encierro mental en el que estábamos muchos en Madrid y por permitir que el salir fuese acompañando a Torres Quevedo para traerlo hoy aquí a Santillana del Mar y, como veremos, pues para que sirviese de prólogo a un montón de cosas que vamos a hacer este verano. Inaugurábamos la exposición con una conferencia titulada precisamente así, como la exposición El transbordador invento del cántaro. Era el principio, porque era el primer invento de Torres Quevedo. Y la clausuramos, como no puede ser de otra manera, abriendo el abanico de lo que fue la obra de Torres Quevedo. Ingeniero cántabro universal. Y hablar de Torres Quevedo en Cantabria no se puede hacer sin recordar a mi padre y maestro, que creo que sigue perfectamente y dando miles de conferencias, pero que no está aquí para contarnos esto hoy, si no estoy yo. ¿Por qué? Pues porque el 11 de enero de 1982 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica con el Estatuto de Autonomía de Cantabria. Antes de que eso fuese una realidad, mi padre había decidido que no podía inaugurarse ese estatuto, aprobarse ese estatuto, sin que se quedase bien claro que los científicos cántabros tenían que ser protagonistas de esa nueva Cantabria que empezaba en ese momento. Y ya había concebido, y como veis, menos de un mes después ya estaba el ciclo de conferencias sobre científicos cántabros, expresión que nadie había utilizado hasta ese momento, porque no existía Cantabria, ni siquiera sobre el papel, y lo tituló así, y una de las conferencias que organizó pues dedicadas a Leonardo Torres Quevedo, en Torrelavega, en febrero del año 1982. Había que llevarla a Santander, y qué mejor sitio que la Fundación Marcelino Botín, entonces. Y ahí ya fue él el que propuso algo de absoluta y radical actualidad hoy, en el 2021. Leonardo Torres Quevedo hacia el Premio Nacional de Tecnología Leonardo Torres Quevedo. Lo habéis leído todos en la prensa. Ha desaparecido ese premio. Ese premio lo propuso mi padre en esa conferencia, aquí, en Cantabria. El Premio Nacional de Tecnología debía llevar el nombre de ¿quién iba a llevar el nombre? Pues de nuestro Leonardo Torres Quevedo. Se publicó como monografía que podéis ver en aquella vitrina en dos ediciones, unos rojos y otros marrones, y efectivamente desde aquí, desde Santillana del Mar, ese mismo año, 1982, el ministro de Universidades e Investigación en ese momento, que luego sería presidente de o secretario general de la UNESCO, ¿os suena quién pudo ser? Pues aceptó la idea y pocos meses después empezamos a disfrutar del primer Premio Nacional de Tecnología que lleva el nombre de Leonardo Torres Quevedo. Hoy ha desaparecido. Nos prometen que se van a refundir los premios y que se les volverán a dar nombres de ilustres científicos. Es una buena incógnita si se recuperará esto que empezaba aquí, en Santillana del Mar, en 1982. Bueno,
pero es que Santillana del Mar no terminó su relación con Torres Quevedo ahí. En el año 85, la Fundación Santillana, la Torre de Don Borja, acogió, como veis, hay un ciclo de conferencias que os voy a ampliar porque voy a poner las portadas, porque ese ciclo de conferencias recogía en realidad las inauguraciones de 4 exposiciones. Los prehistoriadores, los médicos, Augusto González de Linares, y la primera, y quizá, por supuesto, la más importante, dedicada a Leonardo Torres Quevedo. Tenéis los folletos también en el patio para que los veáis. Esa exposición se llevó poco después en catálogo bilingüe, la primera vez que se escribía en euskera sobre Leonardo Torres Quevedo, en 1988, a San Sebastián, a la Casa Museo Oquendo. Y fue el punto de partida de montones de actividades, pues el monumento, lo veis en aquel panel, el busto que tenéis allí, de Ramón Muriedas, inaugurado en 1986, el primer simposio en 1987, la gran exposición Leonardo Torres Quevedo de Cantabria en el 91, libro en el 92, en el 91 sobre todo la exposición conmemorativa del 75 aniversario del transbordador del Niágara, ya han pasado 100 años, y desde entonces pues muchas actividades que gracias a Joshua Aramberri, que lo tenemos aquí, podemos disfrutar en la web www.torresquevedo.org desde el 2007, como lo que hicimos en el año 2012 desde Londres. Decidir que en 2016, si esto lo hicimos en 2012 porque somos europeos, aunque parezca mentira, y para conmemorar en el 2016 el centenario del transbordador del Niágara, había que empezar en 2012, y eso hicimos desde la Embajada de España en Londres. Yo supuso en marcha en esos días el Facebook conmemoración centenarial del transbordador del Niágara, hoy leonardo.torres.quevedo, donde vamos poniendo todas esas actividades. El diario Montañés acogió esa idea magníficamente en diciembre del año 2015 para el 2016, dedicándole 2 páginas, y la UI pues, nos permitió poner la exposición completa sobre Torres Quevedo en la península, perdón, en el campus de la Llaves. Sí, más de 30 años, que empezó mi padre, como veis, en el año 82, que yo he continuado desde entonces difundiendo la obra de Torres Quevedo. Y va calando en Cantabria. Nuestro presidente, Miguel Ángel Revilla, decidió que el busto de Torres Quevedo, que estaba en la 3ª planta en Peñarbosa, tenía que presidir la entrada del gobierno de Cantabria, y desde hace 3 años, todo el que quiere entrar en el gobierno de Cantabria tiene que pasar, antes de pasar por los arcos de seguridad, por el busto de Torres Quevedo, y si quiere, leerse esa biografía que me encargó Bernardo Colsa y que desde entonces acompaña a todo el que entra. Pero todo esto es pasado, el presente y sobre todo el futuro es el museo que estamos montando en la Serna de Iguña, que ya sí va a ser culminación de todas estas tareas de 30 años para que los escolares de Cantabria, de toda España y del mundo si quieren venir, pues sean anfitrionados por los niños de la Serna en ese museo que esperamos inaugurar en el otoño de este año 2021. Bueno, ¿y todo esto por qué? Pues porque lamentablemente, ahora digo porque lamentablemente, aunque no lo sepamos, el mundo sí lo sabía en 1930, que todo esto había que hacerlo. Lo que pasa es que, como nos sucede tantas veces en este país, tuvo que ser un francés el que nos lo dijese. Españoles, ¿acaso no sabéis que tenéis al más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, pues de eso va la conferencia hoy. Vamos a ilustrar por qué Leonardo Torres Quevedo, el más prodigioso inventor de su tiempo, tiene que ser recordado, y muy especialmente aquí, en y desde Cantabria, porque es un ingeniero cántabro, español y sobre todo universal. Bueno, ¿y por qué Torres Quevedo es cántabro? Bueno, pues por un accidente de los amores. El padre de Leonardo Torres Quevedo era ingeniero de caminos y estaba construyendo la carretera de Adar a Santander. Y también estaba participando después en el ferrocarril de Adar a Santander. Y conoció a la que iba a ser su esposa y que luego sería la madre de Leonardo, Valentina Quevedo de la Maza. Se casaron y Leonardo nació en esa casa que tenéis aquí, en fotografías y en acuarela de la acuarelista cántabra Charo González, que pintó en 1990. ¿Pero qué hacía el padre de Torres Quevedo? Viajar como constructor de ferrocarriles, y en una serie de años estuvo en la línea Sevilla-Cádiz, alojado en el puerto de Santa María, en esos palacios. Y nos lo cuentan que dejaba a Leonardito, que todavía estaba estudiando, se llevaba a la hermana mayor y al hermano pequeño con la madre y el padre, y estaban en el puerto de Santa María, pero Leonardito se quedaba a cargo de sus parientes, unas tías
lejanas que la acogieron, las señoritas Barrenechea. De modo que pudo completar primaria y secundaria en el colegio y el instituto de Bilbao, y luego el bachillerato lo hizo en París, en el colegio de los hermanos de la doctrina cristiana. Es decir, que la vida de Torres Quevedo se va a desarrollar entre Iguña en verano, Bilbao durante el curso y París el bachillerato. Va a estudiar ingeniería de caminos, no porque le interese ser ingeniero, sino porque ya sabéis que en aquella época se decía Dios existe. Claro que existe y además es ingeniero de caminos. Y entonces un niño de apunte manera, pues tenía que estudiar ingeniería de caminos, solo faltaba. Bueno, pues estudia ingeniero de caminos y en los últimos años además pues le toca estar en Bilbao durante las guerras carlistas. No pegó ni un tiro, pero sí, cuando le pusieron con un fusil en una esquina y dice, si viene alguien, pegas un tiro. Bueno, aquello no fue a más, no tuvo que pegar ningún tiro, pero con eso consiguió que sus hijos se librasen del servicio militar, lo cual no era poco. Y terminada la carrera, pues ya se dedica durante un tiempo, esa duda si entro como funcionario del Ministerio de Fomento para construir ferrocarriles como mi padre, pues se voy a tener que ir a Huelva, o a Cádiz, o vete a ver dónde, ¿no? Entonces él nos cuenta, yo estuve un año en el ferrocarril Sevilla-Huelva, me aburrí y decidí que con la herencia que había recibido me iba a dedicar a pensar en mis cosas. Y sus cosas las vino a pensar ¿a dónde? ¿Dónde se piensa bien? ¿En Madrid con el calor que hace en verano? No, en Cantabria, claro que sí. Y entonces se vino aquí a Cantabria y se alojó en su casa natal. Y desde aquí os adelanto que, pues no sé, que el primero y el segundo sábado, creo que es 10 o por ahí de agosto, daré esta conferencia en Los Tojos, porque hemos descubierto que Torres Quevedo ejerció de ingeniero de caminos aquí, en Los Tojos, en 1899, todo un proyecto de aprovechamiento hidráulico de la diferencia de altura, la energía potencial acumulada en el Saja, pero no os voy a hablar nada de esto porque os venís a Los Tojos si queréis verlo. Podríamos hablar de Electra del Besaya, otro proyecto que su hermano le propone, y esa empresa sí se construyó en Bárcena de Piedeconcha. Un tema apasionante, pero que hoy tampoco vamos a hablar de ello. Como tampoco vamos a hablar de la duda de Portolín, creada la empresa por los Polanco y los Torres Quevedo. Tema fascinante, pero que tampoco toca. Porque hoy tenemos que clausurar la exposición. El transbordador invento cántabro. ¿Por qué? Pues porque se hizo en Cantabria. Cuando conoce Leonardo allí retirado a Luz Polanco y Navarro, que vive en la casona de los Polanco, en Portolín, barrio de Santián de Molledo, pues se casan y allí va a establecer su taller, su estudio de ingeniería. Inicialmente las gestiones para la construcción, para la concepción del transbordador, pues habían empezado en Santa Cruz, pero en cuanto se casó, pues esas gestiones continuaron en Portolín. Y desde Portolín, como habéis podido ver en los paneles, pues patenta este sistema de transporte por cable. Pero lo importante no es eso, lo importante es que desde Portolín lo patentó en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Austria-Hungría, en Italia, en Estados Unidos, en Suiza. ¿Y qué es lo que había concebido Torres Quevedo? Pues utilizamos la patente norteamericana, garantizar la seguridad absoluta en el transporte por cable de personas, liberando uno de los extremos del cable para que la tensión en el cable sea constante y determinada o predeterminada por el ingeniero al calcular qué peso, qué contrapeso pone en ese extremo. Esa es la clave del sistema, que además tiene 6 cables, de tal manera que es redundante. Si se rompe uno, pues el sistema no pasa nada porque se autoequilibra. Como emprendedor que es, porque también es emprendedor, gastándose su dinero de la herencia que ha recibido las señoritas Barrenechea, lleva el proyecto a Suiza. Como podéis ver en aquella vitrina, pues se orquesta una campaña de difamación contra él, caricaturas en la prensa y eso fracasará. De modo que no tenemos todavía el éxito, pero sí tenemos a un ingeniero universal que pasa a dedicarse a otra cosa. ¿Por qué? Pues porque en su cabeza tiene claro que ya llegará el momento de triunfar con el transbordador y mientras vamos a resolver otro problema. Por ejemplo, la mecanización del cálculo. Ya sabemos también que desde 1889, es decir, a la vez que está camino de Suiza, pasando por París para intentar construir el teleférico en el Monte Pilatus, ya está trabajando con constructores de máquinas en París para la construcción de sus máquinas algébricas. ¿Qué son, en síntesis, las máquinas algébricas? Pues son máquinas que resuelven mediante analogía física problemas matemáticos. Si el problema matemático es complicado, pero encontramos una simulación analógica física que nos da la misma solución, pues la solución física será equivalente a la solución matemática. Pues ese es el fundamento filosófico, pero hay que construir eso, claro. Bueno, pues Torres Quevedo es que lo hace. Porque nuestro ingeniero no es como Leonardo da Vinci.
Nuestro ingeniero, si tiene en su cabeza un proyecto, tiene el libro teórico para una nueva ciencia que no existe y las máquinas que demuestran esa ciencia. Y eso es lo que va a hacer con las máquinas algébricas. Modelos de demostración de su ciencia o ciencia que demuestra las máquinas que ha construido. Y sobre todo, como siempre, que somete al juicio internacional. Leonardo da Vinci no hacía eso. Pensaría montones de cosas, pero se las guardó todas para sí. Miles de páginas manuscritas que solo él conservaba y sus herederos y que hemos redescubierto cientos de años después. No. Nuestro Leonardo somete a los árbitros de las revistas internacionales a ver si es bueno lo que él ha concebido. Y mirad si es bueno que se publica en la mayor parte de las revistas importantes. En España lo hace el académico de ciencias como premio porque no le pueden dar más, porque no quiere ser catedrático de universidad. Pero claro, esto no requiere poca cosa, entender a qué le estamos llamando máquinas algébricas y, por ejemplo, desde el Eco Montañés, pues el director nos dice, en la redacción en pleno fuimos a ver el discurso de ingreso de Leonardo. Bueno, era todo hermosísimo, pero salimos como entramos, no nos enteramos de nada, porque claro, era de tal complejidad que no era fácil entenderlo. Pero los extranjeros científicos sí lo entendían, y se traduce al francés en París y se traduce al francés en Bélgica, en Lovaina. Es decir, que la obra de Torres Quevedo, en el cambio del siglo XIX al XX, pues lo convierte en la figura internacional mundial, pionero mundial, el número 1 en mecanización del cálculo. Pues ya está, y Torres Quevedo se echa a descansar, ¿verdad? Pues no. Lo que hace es, he fracasado con el transbordador de momento, he triunfado con las máquinas de calcular. ¿Qué le queda a la humanidad importante? Volar. La resolución del problema del vuelo. Aprovecho para enseñaros mi corbata. Mi corbata es del Museo del Aire que llamamos de Madrid, del Ejército del Aire. Está decorado con distintos aparatos de navegación aérea, hidroaviones, un aparato llamado autogiro, ¿os suena? ¿Os suena que todo el lío de los cambios de nombre de los premios nacionales vienen porque hay una persona que se llama Juan de la Cierva que inventó el autogiro? Pues aquí hay un autogiro. Y en las distintas aeronaves aparecen las banderas nacional y republicana. El autogiro que podéis ver hoy en el Museo del Aire de Juan de la Cierva, ¿qué bandera llevaba? La bandera republicana. Porque los autogiros de Juan de la Cierva operaron con el Ejército del Aire, no rebelde, sino el oficial, el de la República, durante la Guerra Civil. Eso es memoria histórica. Esto es memoria histórica también. Bueno, que conviene conocer. Luego que los políticos tomen decisiones, pero por lo menos que se conozca la historia y nuestra memoria. Los autogiros de la Cierva funcionaron durante la guerra con emblemas republicanos. Bueno, pero Torres Quevedo no iba a hacer esto. Estamos hablando de veintitantos años antes. Torres Quevedo se encuentra que en esa época lo que hay son dirigibles deficientes. Los de Zeppelin, con una estructura metálica y bolsas de hidrógeno independientes dentro y una envuelta de lona por fuera, que son estables de forma, pero que en caso de impacto, pues acaba en desastre. No es el sistema perfecto. Los franceses dicen, no, queremos un sistema desinflable, inflable, elástico, que si se golpea no pase nada. Ya claro, pero eso no es estable de forma. Y si no es estable de forma, no va a ser estable en vuelo. Tampoco sirve. Por Torres Quevedo dice, vamos a coger las ventajas de un sistema y del otro, vamos a unirlas y vamos a eliminar los defectos. Y lo patenta en Francia. Un sistema autorrígido, sin elementos apenas metálicos dentro, sin una viga de sección triangular que va a funcionar como si fuese rígida cuando se infla, porque se tensan las cuerdas, pero es desinflable, admite impactos, se puede inflar, desinflar, transportar, etc. Bueno, pues esa patente básicamente es el uso de la suspensión interior, la clave que utiliza Torres Quevedo, y que esa viga sea triangular. Bueno, pues el mundo reacciona. Los franceses dicen, Academia de Ciencias de París, que se ensaye cuanto antes porque está la solución al problema de la navegación aérea. Los británicos y norteamericanos dicen, cuidado, que esa bolsa, sea del sistema que sea, está llena de hidrógeno. Que los motores de combustión con una bolsa de hidrógeno encima son bombas voladoras. Y encima los pilotos fuman. En esa época todo el mundo fumaba. No se ensaye ni un solo dirigible del sistema que sea con pilotos. Y Torres Quevedo dice, gracias, me habéis motivado, me habéis inspirado. ¿Qué hace falta para hacer pruebas de un dirigible sin pilotos humanos? Pues que los pilotos no sean humanos. Tiene que inventarse el mando a distancia. Y Torres Quevedo lo inventa y lo llama Temequino.
Antes de que acabe 1902 ya ha solicitado la patente en Francia. Y al año siguiente, cuando ya se la conceden en Francia, pues la solicita en Estados Unidos, en el Reino Unido y en España. Pero Torres Quevedo, ¿qué hemos dicho? Que si tiene en su cabeza algo pensado y lo escribe, porque es un nuevo aparato que quiere escribir, es porque el aparato lo va a construir. Y efectivamente, para el verano de 1903 ya tiene construido el aparato y lo presenta en la Academia de Ciencias de París. Tiene la memoria explicativa, tiene la patente y tiene el aparato. Todo eso lo lleva a París y la prensa mundial pues alucina, claro. El Daily Messenger, el New York Herald, el College Tyson, todos los países del mundo, en alemán, en francés, del norte de África, de Argelia, de Bulgaria, de Alemania, de todas partes, destacando que Torres Quevedo puede teledirigir torpedos, eso sí los hay, barcos, también los hay, coches eléctricos, lo va a teledirigir también, y cuando los haya, que no los hay todavía, dirigibles. Es decir, que España tenía en ese momento un instrumento puntero mundial. El gobierno español de aquella época atendía a personalidades como Torres Quevedo y creaba el Centro de Ensayos de la Náutica para que Torres Quevedo lo dirigiera. ¿Y dónde lo va a poner Torres Quevedo? En el frontón Betty Jay de Madrid, que como sabéis están viendo a ver qué hacen con él, reformando. Bueno, pues yo tengo bien claro lo que tiene que hacer, un museo dedicado a la obra de Torres Quevedo. Pues allí Torres Quevedo va a construir ya telequinos eficientes. Es decir, que se puedan utilizar no como modelos de demostración en un despacho de la Academia de Ciencias de París, sino montados en barcos, en dirigibles o en coches. Y eso es lo que va a hacer. Va a hacer pruebas, que están en la prensa de la época, aunque no sean muy conocidas, con el primer coche eléctrico teledirigido de la historia, que lo teledirige allí, en el frontón Betty Jay de Madrid. Ahora hablamos de Madrid Central, de los coches eléctricos, ¿verdad? Bueno, pues Torres Quevedo en 1905 ya teledirigió, delante de los ingenieros industriales, el primer coche eléctrico. Ya había más coches eléctricos, pero el primer teledirigido, el de Torres Quevedo. Bien, y fue una oportunidad perdida para Santander, porque claro, los de Bilbao, el alcalde de Bilbao, que vio esas pruebas también con el coche teledirigido, dijo: yo quiero en Bilbao pruebas del telequino teledirigiendo un barco. Y desde Santander, pues se dijo: a ver, alcalde de Santander, que el alcalde de Bilbao se va a hacer Bilbao a Torres Quevedo, y es cántabro. ¿Por qué no, señor alcalde de Santander, no hace como el alcalde de Bilbao y prueban en Santander lo que van a probar en Bilbao? Cántabros, ¿qué pasó? Que se probó en Bilbao y no se probó en Santander. Bueno, pero 100 años después lo podemos aquí resolver, ¿no? Bueno, la tabla también decía que aquello fue una gran lástima, pero a ver si algún día lo hacemos. Total, que en Bilbao, en 1905, en noviembre, pues se completan esas pruebas que se habían hecho en Madrid con el coche, con un barco, el Bot de Vizcaya, con el telequino, veis en la popa, ¿no? Pero el telequino abulta esto, así que ya veis el tamaño de eslora de este Bot de Vizcaya, ¿no? Lo está diciendo. Bueno, el éxito es total, en verano de 1906 se repiten y en septiembre, en presencia del rey, pues la apoteosis es total, porque claro, ahí hay multitudes viéndolo. Torres Quevedo le enseña al monarca en qué consiste y luego va a ser la reina la que le diga al operario lo que quiera. A ver, operario, oye, ahora algodón, ahora escribor. Y el operario, mandando las señales correspondientes desde el emisor de pulsos, el receptor memoriza esos pulsos y cuando dejamos de mandar señales durante 5 segundos, que es el equivalente al intro, el receptor retoma de su memoria esos códigos, esos impulsos, y dependiendo del número de impulsos, pues entiende él solito que es a favor. Si son estos otros, pues es a estribor, o más deprisa, o más despacio, adelante o hacia atrás, ¿no? Bueno, pues todo esto va a convertir a Torres Quevedo en el inventor del mando a distancia. Pero no lo digo yo, que lo digo. Lo dice el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, el IEQ, que decimos aquí, que en 2007 concedió un milestone, un hito, certificando que Torres Quevedo fue el inventor del mando a distancia, como podéis ver ahí, si no lo veis yo. En 1902 y 1903, Torres Quevedo solicitó varias patentes por el sistema del telequino. Con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Este es nuestro Leonardo Torres Quevedo, ingeniero cántabro universal. Pero esto era para teledirigir los dirigibles que todavía no hemos visto. Pues vamos a verlo. ¿Por qué? Porque no necesita esa cancha para hacer las pruebas de teledirección del telequino. Necesita esa cancha para extender las lonas de ese dirigible que quiere construir, poner una especie de lonas techo para que desde fuera no se vea lo que se está haciendo y no le copien las ideas y poder hacer las pruebas de inflado y demás. Bueno, pues allí se termina de construir en mayo-junio del año 6 ese dirigible, se saca desinflado, por supuesto, y se infla a las afueras
bueno, donde el gasómetro de Madrid, la Puerta de Toledo, y se le va inyectando gas a presión. Va a ser un poquito la presión interior como la exterior, no mucho más, ¿eh? O sea, si se pincha no sale un flujo de gas hacia el exterior. Pero lo que se va a hacer es que las cuerdas se van a ir tensando, se van a ir autorrigidizando, de tal manera que cuando la presión sea la suficiente, ya digo, un poquito más que la exterior, pues ya tenemos un dirigible con una viga interior que funcionaría como si fuese rígida, de tal manera que cuando le colguemos la barquilla con los motores no se va a doblar, porque todo el peso se va a distribuir a lo largo de esa viga, pero es elástica, porque son solo cuerdas tensadas, de tal manera que en caso de impacto, pues como una colchoneta. Es decir, ha demostrado de manera práctica lo que había patentado en el año 2, en principio teóricamente porque no había podido construir todavía su dirigible. Reunía las ventajas de los franceses y de los alemanes y eliminaba la mayor parte de las desventajas. Solicita la patente ajustada y adaptada en Inglaterra, en Francia, en España, y traslada luego a Guadalajara para ensayarlo con la colaboración de Alfredo Kindelán, que en ese momento era solo capitán y era su ayudante en el frontón 26. Luego llegará general del Ejército del Aire y persona muy importante en la aviación nacional, digamos, ¿no? Bien, para el año 1908 el dirigible ya funciona. Y todo el mundo, los alemanes, los franceses, entienden que España tiene un dirigible que resuelve el problema que no resuelve ni en Francia ni en Alemania. Pero se pelea con los militares o los militares españoles por él y se tiene que ir de vuelta a París. Han pasado casi 10 años desde que los franceses dijeron vamos a ensayar el dirigible de Torres Quevedo. No pasa nada. Sigue siendo actualidad 10 años después. Hace pruebas en noviembre del año 9, en las afueras de París, y la Casa Astra le va a comprar la patente. Pero estamos clausurando la exposición sobre el transbordador y todavía no habéis visto el transbordador, ¿verdad que no? Ahora es cuando lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ese telequino que ha probado en Bilbao va a ser el punto de partida de, por fin, el éxito ante el fracaso que había tenido en Suiza. ¿Por qué? Porque allí estaba el rey, pero estaban los empresarios bilbaínos también, muchos de ellos amigos y compañeros de Torres Quevedo, algunos en la propia carrera, como ingenieros de carrera. Y todos ellos deciden crear una sociedad, la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería, que es auténtica IMA, es de Masí, de hace más de 100 años, claro, porque ponen su dinero con un objeto. Poner en marcha, siempre que lo consideren oportuno, los proyectos en mente que les presente Torres Quevedo. ¿Los inventos que les presenta Torres Quevedo? Pues para eso estamos nosotros, para financiárselo. ¿Y cuál va a ser el primer invento que van a financiar? Sí, un transbordador. El primer transbordador de la historia. Los proyectos son del año 6 y en el año 1907 se construye ese que tenéis ahí en maqueta, obra de, sobre todo, Gonzalo Martínez Gandarillas, como profesor de tecnología de las Estelas de Cantabria de Corrales, y sucesivas generaciones de alumnos de tecnología de ese instituto. Muchos de ellos que vienen de Iguña, porque los niños de Iguña el instituto lo cursan en Corrales de Iguña. Y este es el primer teleférico para personas del mundo. Lo tenéis en maqueta, lo tenemos en fotografías, en postales coloreadas, lo tenéis en los libros que tenéis por ahí, y se convierte en eso. Por ejemplo, ¿en qué? Pues en la primera página de visados del pasaporte español. Desde 2015, el pasaporte español pues tiene, pues como veis ahí, el transbordador de Torres Quevedo, y os adelanto, no es que os amenace, simplemente os adelanto, también está el submarino de Peral, ¿y qué otro invento? El autogiro de la Cierva. No quiero pensar lo que le va a pasar al pobre pasaporte también. Tendrán que quitarlo, con mi corbata, que le pongan la bandera republicana si quieren, pero que no se lo quiten. Pues estamos en que es ingeniero cántabro universal. Nuestro Torres Quevedo ya ha construido el primer teleférico para personas del mundo, pero sigue inventando. Porque claro, el telequino que os he descrito, habéis oído, ¿no? Desde mandamos unas ondas, unas señales por unos pulsos, y una memoria artificial que memorizaba una serie de pulsos, ¿no? Y que cuando le dábamos el equivalente al intro, ¿y eso a qué os suena hoy? Eso no es una computación, una informática, una máquina que estaba tomando decisiones por sí misma, ¿no? Tecnología electromecánica en ese momento. Bueno, pues efectivamente, ese telequino se va a convertir en el punto de partida de una nueva ciencia, de lo que llamamos la informática, que entonces podría llamarse, y lo llamará Torres Quevedo, automática. En 1910 viaja a Argentina con la infanta Isabel para las conmemoraciones del centenario de la proclamación de la independencia. Ya sabemos que hubo muchos muertos entre medias desde que se proclama hasta que se consigue Argentina independizar, pero Torres Quevedo no va allí en plan diplomático, va a presentar los diseños de la primera computadora digital electromecánica de la historia.
De momento son solo proyectos teóricos. Bueno, ya lo tiene clarísimo lo que va a construir, pero él lo que presenta son los trabajos científicos que se publican en una revista argentina de ingeniería y en España en la revista de Obras Públicas. Los diseños en los dos sitios, para que los ingenieros argentinos evalúen si se puede publicar ese artículo o no, y los españoles pues también. Pues se publica en un sitio y en otro. ¿Y qué es lo que quiere hacer Torres Quevedo? Pues nos lo cuenta. En Argentina expuse las consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir el trabajo inteligente del obrero por el trabajo puramente mecánico de la máquina. Manifesté haber llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador ninguno, de manera que baste darle los datos para que el autómata haga las operaciones e imprima los resultados. No estamos hablando de 2020 ni de 2021, estamos hablando de 1900. Bien, pero claro, esto es más complicado, esto es un proyecto, esto hay que materializarlo, le va a llevar un poquito. Paciencia, que no es Leonardo da Vinci, es nuestro Leonardo Torres Quevedo, y se ha dicho que hay una máquina de calcular electromecánicas porque la va a ver. Pero paciencia, porque todavía no está, porque sigue con la parte aeronáutica. Está entre Madrid, París y el Valle de Iguña. Él no viene aquí de vacaciones y ya está. Bueno, da paseos, ve Besaya, sube al monte, sí, pero él está trabajando. Y sobre todo está preparando ya el éxito aeronáutico. ¿Por qué? Porque a la vuelta de Argentina se viene aquí a descansar y ve ya la terminación del primer dirigible construido en Francia. Ya no se tiene que gastar España ni un céntimo o un franco, porque va a ser la Casa Astra la que construya esos dirigibles. El primero es el Astra Torres número 1 de 1911, tiene 1.600 metros cúbicos y ni más ni menos que se convierte en el más rápido, más maniobrable, el mejor dirigible mundial en ese momento, ganando la competición de dirigibles que hay, que se llama Premio de Perlucini. Los demás se estrellaron por el camino, pero ninguno terminó. Y en verano, pues, cosas que no pudo suceder nunca en España, pues acompañó a las tropas en la festividad, pues el equivalente al 12 de octubre, allí lo celebran el 14 de julio, la toma de la Bastilla, la fiesta nacional francesa. Bueno, pues las tropas desfilan y el dirigible de Torres Quevedo acompaña a las tropas. Lo hizo 2 años seguidos, ¿no? Y se integra en el ejército las maniobras del Este en noviembre de ese año 1911. Sí. Y por la documentación que conservamos, pues vemos que todo esto sigue haciéndolo desde la casa de Doña Jimena, donde concibió el transbordador, porque es su estudio de ingeniería en los veranos que pasa en Cantabria, también pasa las Navidades, bueno, las fechas que tengo aquí puestas, por ejemplo, el 16 de enero o 1 de octubre, es decir, que pasa por Cantabria en numerosísimas ocasiones, a veces está en Pollero, a veces está en París, es decir, un hombre internacional. Pero lo que ha firmado Torres Quevedo es un contrato de venta de los derechos. Eso quiere decir que va a cobrar royalties. Quiere decir que va a cobrar 3 francos por cada metro cúbico, con franco y peseta más o menos equivalente. El siguiente dirigible que construya va a tener 23.000 metros cúbicos. 3 francos por cada metro cúbico son unos cuantos francos, pasando a pesetas. Un catedrático de universidad, cuando tomaba posesión en aquella época, cobraba 6.000 pesetas en todo un año. Cuando ya tenía trienios, pues 8.000. Habéis multiplicado 23 por 3. ¿Cuántos sueldos de catedrático cobró de golpe anuales por un solo dirigible? ¿Cómo tenía la cabeza de las operaciones? Bien, pues seguir, porque es que seguidamente le compraron otros 2 de 14.000 metros cúbicos. No está mal, ¿verdad? ¿Seguimos haciendo cuentas, niños, niñas? Bueno, no, porque nos pasamos a lo que hemos quedado. Que no es Da Vinci, es Torres Quevedo, que no es florentino, que es Iguñés, que no es italiano, que es español. Y se ha dicho que tiene máquinas de computador, no las va a tener, ¿verdad? Pues efectivamente, mientras en Francia van construyendo los dirigibles, que él ya no tiene que perder tiempo aquí, porque para eso ya está la empresa francesa y él está haciendo caja, pues el gobierno decide hacerle caso a Torres Quevedo. Y el laboratorio que tenía en el frontón Betty Hyde, pues ya no lo necesita y le montan un laboratorio en el Palacio de las Artes y la Industria de Madrid, donde está el Museo de Ciencias Naturales, donde habéis llevado a vuestros niños, ¿no? Muchas veces, a vuestros hijos, a vuestros nietos, y la Escuela de Industriales. Bueno, pues enfrente del nuevo ministerio. Bueno, pues allí monta la laboratorio automática y en el año 1912, Torres Quevedo acaba de cumplir 60 años, se hace un regalo a sí mismo. Voy a regalarle a la sociedad el primer aparato con el que un humano puede jugar una partida de ajedrez, un final de torre y rey contra rey, de tal manera que la máquina además siempre va a perder. Y ese es el primer ajedrecista de 1912. Porque claro, si tú construyes una máquina de calcular, bueno, pues máquinas registradoras, en el comercio eso existía. ¿Podemos decir que esa máquina piensa? Hombre, sí, pero
pero si construimos una máquina que juega al ajedrez y que siempre te gana, está claro que demostramos las posibilidades de la inteligencia artificial. Y entonces Torres Quevedo opta por construir ese ajedrecista. En el año 12 dice, bueno, esto todavía a veces se me atasca porque es muy complicado el aparato, tengo que hacer algunos ajustes. Pero en el año 13 ya no tiene excusa. No te espero, que lo tienes que presentar porque te has comprometido en junio del año 13 a presentarlo en el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, que además se está haciendo allí, en la Escuela de Industriales, al lado de tu laboratorio. Es decir, que vamos a sacar la máquina de aquí para ponerla aquí. Es decir, que no la vamos a sacar. Que la pongas en funcionamiento en tu laboratorio porque la exposición aneja al Congreso lo vamos a hacer en tu laboratorio. Bueno, ahí lo tenéis la sala, ¿no? Y ahí tenéis la ajedrecista en primer plano. Bueno, Torres Quevedo lo presenta, se lo explica a los congresistas y dicen, bueno, pues mira qué juguete más divertido. Es que, vamos a ver, usted es catedrático de matemáticas en la Facultad de Ciencias, pero usted, que es de la Escuela de Ingenieros, usted es de la Escuela de Industriales, pero no han entendido lo que les estoy enseñando. Pues no lo entendieron. Bueno, pues Torres Quevedo se resignó y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si sale ya el libro que demuestra teóricamente esto que os estoy enseñando y a ver si cuando ya tenemos la máquina y tenemos la teoría, me lo entendéis mejor. Y esos son los ensayos sobre automática. Pero claro, que se publicaron en enero del año 14, no estaban en junio del año 13. De modo que para enero del año 14 ya tenemos el tratado que se llama así, Ensayos sobre Automática. Una nueva ciencia. ¿Qué necesita una nueva ciencia? Su definición. Claro, así se titula. Ensayos sobre Automática, su definición. ¿Puede meter las máquinas dentro del libro? No, lo que puede hacer es describirlas teóricamente, extensión teórica de sus aplicaciones. Pero claro, es que Torres Quevedo ya había construido el teleguino, que es la máquina de primer mando a distancia, había construido la máquina que había presentado en Argentina, la tenéis abajo, y sobre todo tenía la ajedrecista. ¿Que en España no os enteráis? No pasa nada. En la primavera del año 14 se lleva la máquina de calcular, se lleva el teleguino y se lleva la ajedrecista a París. A ver si se han enterado en Francia o no se han enterado. Porque la portada de Le Matin es, vamos, tremenda. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. Se puede concebir la construcción de autómatas que imitan a los seres vivos, adaptando sus conductas a todas las circunstancias. Ellos sí que lo entendieron. Pero de nuevo, lo entendió el mundo en general. Los científicos franceses no se enteraron, los ingleses no se enteraron, se había adelantado tanto a su tiempo que el mundo estaba con 20 años de retraso. Sí, lo había hecho. En Estados Unidos entendieron también lo que había hecho la prensa de divulgación científica, la revista Scientific American, y publicó un artículo reportaje con fotos, y mirad el título, Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Subtítulo, por si no lo veis, sustituirá mediante máquinas a la mente humana. El mundo de la divulgación científica había entendido perfectamente que Torres Quevedo había inventado la inteligencia artificial, pero los académicos de las escuelas de ingenieros o las facultades de ciencias no se habían enterado todavía de lo que tenían. Pero vosotros habéis visto los dirigibles. Ya resuelto gran parte del problema que había presentado en Argentina. Falta el computador, que ya sé que sabéis que falta el computador, que no lo ha construido todavía. Ahora viene, que no es florentino, es ibuñés, que no es italiano, que es español. Pero paciencia, que seguimos todos los dirigibles. Porque se va a estallar la Primera Guerra Mundial. Esto os adelanto, está aquí Enrique Campuzano, que esto lo vamos a contar en otra exposición. Porque Pilar no quiere que nos vayamos y ya está. Nos despidamos a la francesa, ¿verdad que no? Nos despedimos para eso, citarnos, porque en torno al 15 de julio inauguraremos en el Museo Diocesano la exposición Leonardo Torres Quevedo, La conquista del cielo, dedicado a esto que os voy a contar ahora, los dirigibles. No habrá maqueta de transbordador, pero tenemos maqueta de dirigible. Venga, pues apuntarlo en vuestra agenda, que para el verano vamos a tener la exposición allí. La del transbordador la llevaremos al Valle de Ibuña, a la cooperativa del campo en Arenas. Apuntado también. La fecha, pues también más o menos. Bueno, pues ese dirigible que habéis visto ahí es el primero que vende en el Reino Unido. Pues claro, es tan bueno que no se va a limitar a Francia como habéis visto. Este tiene unos 8.000 metros cúbicos. Por 3, 24.000 metros cúbicos. ¿Cuántos sueldos de catedrático? No está mal. Bueno, pues no es que no esté mal. Es que va a batir el récord de velocidad de cualquier otro dirigible, el récord mundial de velocidad, volando a 83,2 km por hora con el viento en contra. Con el viento a favor fueron 124 km hora, pero no se homologó. El Real Aeropuerto Británico y las autoridades equivalentes francesas certificaron los 83,2, que era de por 20 km por hora más rápido que cualquier Zeppelin, y no te cuento los demás, de la época, ¿no? Bien.
Estalla la Primera Guerra Mundial y el único dirigible que tienen efectivo los británicos, porque tienen un parseval que es deficiente, pues es el Torres 14, que es el que va a Bélgica a acompañar a los incipientes aviones de la Royal Air Force, que todavía no se llamaba así, y el Royal Flying Corps, y pues ahí están operando unos y otros, ¿no? Pero claro, el éxito es tal que los británicos compran uno de 11.300 metros cúbicos. ¿Cuántos sueldos? Como saca examen luego, ya veréis que suspenso en matemáticas, ¿verdad? Bueno, pues compran otros dos de unos 4.000 metros cúbicos. Bueno, esto no llega, bueno, entre los dos son el tipo, ¿no? Bien, pero vais sumando una fortuna. Torres Quevedo ganó una fortuna. ¿Y para qué utilizan estos dirigibles? Pues para la lucha antisubmarina. Os adelanto, el primer miércoles de agosto os hablaré de submarinos contra dirigibles a lo largo de la historia en el ciclo de conferencias que se organiza en La Cavada todos los años en el Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada. También os adelanto que la segunda semana de agosto hablaré sobre Da Vinci y Torres Quevedo en Campo de Yuso. Y para calentar y entrenarme, porque me apetece mucho entrenarme para Campo de Yuso, quizá la de antes en Noja también. Es decir, que vais a tener varias posibilidades. Y si queréis saber las guerras entre Torres Quevedo y los militares, el primer jueves de agosto, pues hablaré en comillas sobre eso. Bueno, hay más, pero tampoco quiero saturaros. Con tal de no descansar y ir a la playa, cualquier cosa es buena, sobre todo si se habla de Torres Quevedo, ¿verdad que sí? Pues se utilizó para la lucha antisubmarina, porque no hay sonar, no hay manera de detectar a los submarinos. El periscopio a 2 millas no se ve. La flecha, la pluma que van dejando, el periscopio al moverse, pues es imposible verlo. El aceite que va dejando, pero desde un dirigible a 150, 200 metros, eso se ve perfectamente. El submarino pues funciona en inmersión con baterías eléctricas, pero claro, la duración de esas baterías es muy poca, claro. Tiene que emerger a recargar baterías con motor diésel en superficie, y ahí ya le están esperando. Eso no lo puede hacer cerca de un dirigible que lo está viendo a muchas millas de distancia, ¿no? Es decir, que desde que los dirigibles de Torres Quevedo y otros, pero no tan eficientes, empezaron a actuar, pues la amenaza de los submarinos prácticamente desapareció. Y los aliados pudieron ganar la guerra gracias a eso, porque antes de que empezasen en el año 16, en el año 15 sobre todo, hundieron millones de toneladas de barcos de guerra y civiles de aprovisionamiento de las islas británicas. Estaban estrangulados por los submarinos alemanes. ¿Y cuántos dirigibles? ¿Cómo tenéis la calculadora mental? Porque fueron más de 30 dirigibles de la clase Coastal de unos 5.000 metros cúbicos. ¿Y cuánto cobró Torres Quevedo por ellos? ¡Nada! Los ingleses le dijeron, español, vente aquí a pleitear contra nosotros porque no te vamos a dar ni un chelín. Ahora, vente, venga, bajo buenos abogados y pleitea contra el almirantazgo británico en mitad de la Primera Guerra Mundial que tiene derechos de no se sabe qué. Bueno, Torres Quevedo obviamente no iba a perder el tiempo porque no iba a ganar. Pero la fortuna hubiese sido considerable, porque aparte de esos 30 de 5.000 metros cúbicos, bueno, 4.000 y pico, los que fuesen, de la serie Coastal, construyeron 18 de la serie North Sea de más de 10.000 metros cúbicos. Estos pueden estar volando 2 días enteros. Batió el récord mundial de permanencia en vuelo sin tomar tierra, alternando 2 tripulaciones, uno de los North Sea, volando 4 días, 4 horas y varios minutos. Es decir, que no era poca cosa, ¿verdad? Bueno, pues mirad la fortuna, porque también se construyeron 10 dirigibles de la serie Coastal de 6.000 metros cúbicos. Otro fortuna. Bueno, pues no había un chico. Como tampoco le pagaron el que los ingleses vendieron a los franceses, que fue uno de la serie Coastal. Como tampoco le pagaron los 4 que se vendieron de su sistema a los rusos, que operaron en Sebastopol, cántabros. Esto es alucinante, ¿verdad? Este es nuestro ingeniero cántabro universal, claro que sí. Pues hasta los norteamericanos operaron en Francia, que ahora os contaré cuáles, de los Astra Torres, y un North Sea que se llevaron luego desarmados a Estados Unidos. Este es nuestro historia. Los franceses fueron más honrados y le pagaron religiosamente, muy francesamente, todos los francos estipulados en el contrato. Por los primeros AT1 a AT4, a ese precio que habíamos dicho, 62.400 francos, pagados con un talón del banco. Del AT5 al AT8, 80.400 francos. No está mal, ¿eh? Bueno, como quiso contribuir, porque él era de corazón francés, pues redujo sus royalties en las siguientes series a 1,5 francos por metro cúbico, pero aún así con la siguiente serie cobró otros 50.000 francos. Cuando los norteamericanos entraron en guerra, pues también querían dirigibles franceses de Torres Quevedo, y en una base que había en Punbeuf, en la Bretaña, pues se quedaron con el AT1, con el AT13 y encargaron otros 4 que luego no se llevaron porque se acabó la guerra y se quedaron los franceses, ¿no? Es decir,
que cuando se escribe la historia de los dirigibles en la Primera Guerra Mundial, como no puede ser de otra manera, se describe su uso prioritario, lucha antisubmarina. Y da lo mismo que los libros sean británicos y que sean franceses. Eso se ilustra con un dirigible ¿de quién? Del ingeniero cántabro universal Leonardo Torres Quevedo. ¿Os interesa esto? Pues a la acabada, que os lo voy a contar el primer miércoles de agosto. Pero estamos clausurando la exposición del transbordador. Y es que Torres Quevedo, como estáis viendo, y me estoy obligando a hacer un ejercicio mental, venga, ahora dirigibles, ahora computación, ahora volvemos a los transbordadores. Es que yo os tengo que meter en la cabeza de Torres Quevedo. Es que Torres Quevedo es así. Tiene todo eso simultáneamente. Y si queréis ser Torres Quevedo, pues tenéis que acompañarme en esta forma de pensar de Torres Quevedo. Estoy teatralizando lo que es la mente de Torres Quevedo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los dirigibles ya se están vendiendo y él pues hace caja. No tiene que concebir nada. ¿Qué le queda ahora? Pues beneficiarse de esos vascos de Bilbao que han creado esa sociedad en Bilbao y que siguen queriendo arriesgar parte de su dinero, que muchos no se van a arruinar por ello, creando ahora una sociedad en Canadá. ¿Para qué? Para construir el primer teleférico de toda Norteamérica para personas. Los habían explotaciones mineras y madereras, pero no para personas. Y piensan que el parque de las cataratas del Niágara es perfecto. Va a haber luna de miel, va a haber viajes de estudio, y si ponemos un teleférico desde la orilla canadiense a la orilla americana y vuelta, delante de las dos cataratas, la norteamericana y la canadiense, claro, eso es un espectáculo magnífico. Sí, ya, pero ir a aduana y nada, déjalo. Ahí no te dejamos. Y entonces tienen que acabar situándolo, lo veis ahí en los paneles, río abajo, aguas abajo del río Niágara, donde el río hace un recodo, veis ahí ese ángulo que hace, y que por tanto pues podemos poner con 550 metros de luz las dos estaciones en Canadá. Así vamos a sobrevolar aguas territoriales de Estados Unidos, eso sí nos dan permiso. ¿Y qué tenemos aquí? Cántabros, ni más ni menos que una empresa española, con capital español, con proyecto español, con ingeniero constructor español, el hijo de Torres Quevedo, con administrador español, Antonio Barzola, lo tenéis ahí en la pantalla, con material construido en España y que se lleva en barco a Niágara, con personal técnico del laboratorio Torres Quevedo que le acompaña hasta Niágara. Con una empresa española que va a hacer todo eso, va a construir el primer teleférico para personas de Norteamérica. Los accionistas los tenéis ahí, os he destacado en verde a los tres cántabros que contribuyen con unas poquitas acciones. Alfredo Alday, Isidoro del Campo y el propio Leonardo. En rojo, bueno, cántabro vasco, Valentín Gorbeña, los que en Santander hayáis ido una vez a comer al restaurante de Luz, cerca de las Esclavas, pues esa era la casa de Valentín Gorbeña. Es decir, si entráis a la biblioteca que tenéis, os podéis imbuir un poco del espíritu de Valentín, que era el presidente de esta asociación, amigo íntimo de Torres Quevedo, ingeniero de caminos él también, claro, y que estudió en París también. Todo esto lo va a contar Josu en Arenas de Iruña en agosto, no hemos fijado todavía la fecha, pero simplemente os dejo. ¿Habéis visto que verano nos estamos preparando, Bueno, pues para que no os aburráis. Bueno, total, que el 8 de agosto de 1916 ya se puede inaugurar, votar. Coge la botella de champán, la esposa del cónsul, la rompe contra el transbordador español del Niágara y ya puede empezar el primer trayecto. Un trayecto magnífico que se ha repetido ininterrumpidamente. Bueno, hay que hacer ajustes, bueno, siempre hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra, pero la clave es esto, que si vais hoy, os podéis montar en ese mismo teleférico con una salvedad, una novedad, que allí sienta muy bien. Está pintado con los colores de la bandera de España porque se llama así, Transbordador Español del Niágara. Bueno, aquí esto cuesta más. Allí no hay ningún problema, se pueden poner esos. Y en cualquier caso, cántabros, convendréis conmigo que esto sí que es marca España. Los cocineros, vale, marca España. Nuestros futbolistas, venga, vale. Nuestros artistas, bueno, sí. Nuestros tenistas, vale. Pero si hay una marca España a la que tenemos que presumir, es el Cántabro Universal, con una obra que lleva funcionando más de 100 años. Y seguirá funcionando otros. Bueno, esto está recordado allí en Niágara con esa placa, que como creo que os dije el día de la inauguración, pues con el dinero que consiguió mi padre en el año 91, se le dio el premio a la Comisión de Parques del Niágara, porque llevaban tantísimos años, 75 en ese momento, pues de eso, dando a conocer la obra de Torres Quevedo, y con ese dinero pues nos pidieron esa placa que veis ahí, el texto en inglés lo preparé yo, a partir de lo que mi padre había preparado en castellano, y desde entonces todo el que se va a montar en el Transbordador del Niágara, al lado de la taquilla, pues puede leer esa pequeña biografía de nuestro queridísimo Leonardo Torres Quevedo. ¡Vale! Cántabro Universal. Ya ha triunfado con el transbordador, la exposición que estamos clausurando.
pero es que es universal. Y nos faltaba la culminación, ¿verdad que sí? ¿Qué había presentado en 1910? ¿Los diseños de qué? De una computadora digital. Cántabros, de nacimiento o de adopción, el confinamiento sin el ordenador, sin la tablet y sin el móvil, con las posibilidades de comunicación no hubiesen sido las mismas, ¿verdad? Bueno, pues nuestro Leonardo Torres Quevedo en 1920, por fin, va a presentar ese computador que había anunciado en Argentina. De nuevo, si en el año 14 tenía los ensayos sobre automática, que era ese tratado teórico sobre las máquinas, lo había ilustrado con el ajedrecista, que no estaba mal, pero faltaba la construcción del computador. Y eso es lo que va a presentar con otro trabajo, que es un capítulo a añadir teórico a los ensayos, y la máquina. Ahí la veis en blanco y negro, y aquí la veis en color. La última vez que estuve en Cantabria, cuando mi padre la trajo al Parlamento de Cantabria en 1991, junto con el resto de las máquinas importantes, en aquella exposición que hicimos sobre Leonardo Torres Quevedo en y desde Cantabria. ¿Qué tenéis a la derecha? Un teclado, ¿verdad? Estáis viendo el órgano para introducir datos. Ya estáis viendo la impresora también, que para eso es una máquina de escribir, el órgano de salida. ¿Qué tenéis a la izquierda? ¿No veis la torre? ¿No veis la CPU? Desde el teclado mandamos a la memoria artificial que tiene la unidad de proceso las operaciones que queremos que la máquina compute. Suma, resta, multiplicación y división. Cuando hemos acabado de mandar las operaciones, le damos al espaciador, que es el equivalente al intro. Como se han ido almacenando en la memoria artificial, la máquina, cuando le damos al intro, decide, pues eso, que tiene que trabajar, y se pone a trabajar. Retoma de esa memoria artificial esas órdenes, las realiza las operaciones, y ella solita manda el resultado a la impresora. Bueno, entre nosotros, ¿es el primer computador de la historia, acaso? Bueno, yo os confieso que todavía no lo es, le falta un poquito para ser la noción de programa, pero es que estamos en 1920. Si vamos a la historia de la computación, por ejemplo, esa exposición que hubo en París en el año 90 sobre 350 años, a veces son 350 más unos cuantos más, de años de informática, de la máquina de calcular de Pascal al ordenador, ¿dónde empieza el capítulo del ordenador? Con el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, que en 1920 construyó el aritmómetro. Y si vemos el cuadro global de todas las máquinas, de todos los artilugios que ayudan al cálculo, desde las piedrecitas, los abacos, hasta el ordenador, os lo amplío para que lo veáis mejor, ahora ya veis aquí abajo el ordenador, los fracasos de Babbage y entre medias que tenemos, el aritmómetro de Torres Quevedo. De los fracasos de Babbage a los primeros ordenadores, el ENIAC, el Mark I y demás de la Segunda Guerra Mundial, lo único que hay importante es el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo. ¿Era el computador completo? No, ni falta que hacía que lo fuese. Como el ajedrecista tampoco era la máquina de jugar completa al ajedrez, o a un final de partida de torre y rey contra rey. No os lo he contado cómo funcionaba porque habría que hacer un acto de fe, porque allí no veíais nada, pero aquí sí lo estáis viendo, ¿verdad que sí? Aquí ya sí veis perfectamente en el segundo ajedrecista el tablero, que es horizontal, las piezas las van a mover, la máquina las va a mover con electroimanes por debajo, de tal manera que empieza el humano con el rey negro y la máquina con el rey y la torre blancas. Cuando el humano levanta la pieza, ¡pum!, se enciende la máquina automáticamente y está esperando el movimiento del humano. Si el humano pone la pieza más allá de las casillas que pueda alrededor de la posición de salida, la máquina entiende que eso es una trampa y enciende una bombilla. Si le hacemos 3 trampas, va a encender 3 bombillas y se va a parar ella sola, así que jugamos en serio. Ponemos el rey dentro de las reglas de donde nos parece. La máquina analiza. ¿Me va a amenazar a mi rey? Pues entonces, o a la torre, pues muevo uno o muevo otro. De tal manera que, en función, porque tiene una especie de programa implementado, en función de donde la máquina ve que se ha puesto el rey negro, pues mueve una o mueve otra. Va moviendo, va arrinconando al rey hasta que le da el jaque mate indefectiblemente. Este es nuestro Leonardo Torres Quevedo, y la última vez que dio un jaque mate, pues se lo dio al entonces joven rey Juan Carlos en el Palacio de Cristal del Retiro en 1978. Hasta entonces había funcionado, desde entonces pues ya no ha funcionado. Pero claro, el juicio que yo os pueda dar sobre Torres Quevedo, pues bueno, entiendo que lo aceptaréis, pero si nos lo da Google, pues quizá lo aceptéis más. Porque desde 2012, en el blog oficial de Google, se dice algo que a nuestros niños les tiene que gustar un montón leer. Y es que Torres Quevedo es el autor del primer computer game de la historia, el primer juego computacional. No digamos videojuego, porque no hay pantalla todavía, porque no se ha inventado la tele.
pero sí tenemos un computador, un juego de ordenador, ¿no? Pues el atleticista lo entienden como otra cosa. Bueno, yo sé que queréis que hable durante 2 horas, pero lo mismo a mí se tiene que ir a cenar. Entonces, nos dan las campanas el aviso de que quedan 5 minutos. Van a ser menos. A modo de conclusión. Gracias a Josu, todo lo que yo estoy contando, muchas de las cosas que estoy contando, las podéis ver en la web www.torresquevedo.org desde 2007. Gracias a Josu podéis ver en Facebook la actualidad de todo lo que vamos haciendo, leonardo.torres.quevedo, que hay una conferencia, que hay una exposición, todo está ahí, os hacéis amigos, etc. Torres Quevedo no terminó su éxito aeronáutico con la Primera Guerra Mundial. Japón le siguió comprando dirigibles a la casa Astra y Torres Quevedo cobró por los 32.000 francos los royalties correspondientes. La casa Zodiac, la que luego hizo las lanchas neumáticas, siguió construyendo en los años 30 dirigibles del sistema Torres Quevedo. Todo esto es para picaros que tenéis que venir al Museo Diocesano en julio y agosto porque es la historia que os vamos a contar allí. Pero es que todos los dirigibles que se fueron construyendo después entendieron lo que Torres Quevedo había puesto en su patente de 1902, que la suspensión tenía que ser triangular e interior. Y eso es lo que tienen todos los dirigibles. Cuando en los años 70 el Servicio Meteorológico francés, que era un dirigible para observaciones meteorológicas, encargará a Zodiac ese catamarán doblemente trilobulado. Cuando el Pentágono de Estados Unidos quiera llevar a Afganistán una megaestación, porque los satélites se tienen que mover, no se pueden quedar estacionarios, el LEM, pues en el 2012 va a tener el sistema de suspensión de Leonardo Torres Quevedo. Lockheed Martin va a construir, sigue construyendo lo mismo, dirigibles trilobulados, de tal manera que los pesos se sostienen por las intersecciones de los lóbulos, lo que había concebido Torres Quevedo. Sí. En 1907, ese dirigible se ensayó en Guadalajara. Pero es que en 2012, la casa Bobedis francesa estaba construyendo dirigibles, añadiéndoles un cuarto lóbulo inferior, pero en esencia lo mismo. De la intersección de los lóbulos, suspensión interior de los pesos que se distribuyen a lo largo de esa misma intención. En la Primera Guerra Mundial, ese dirigible operó para la Armada Francesa. Bueno, pues a las afueras de Rusia, en este caso de Kiev, estaban probando antes de la guerra entre los rusos y los ucranianos ese dirigible. Bueno, pues ucranianos si queréis decir así, pero a mí me parece que es un poco copia de Torres Quevedo. No sé vosotros qué opináis. Pues yo se lo pregunté a los rusos, porque ahora lo tienen a las afueras de Moscú y sigue funcionando, y me confirmaron que efectivamente habían utilizado el sistema de Torres Quevedo, pero como ya no hay que pagar royalty ni nada, pues que no lo recordaban, no hace falta recordarlo explícitamente, ¿no? Porque evidentemente era un invento de Torres Quevedo. Bueno, esta es la exposición en la que contaremos todo eso. Es provisional, Leonardo Torres Quevedo, la conquista del cielo en el Museo Diocesano Regina Coeli, inauguración en torno al 15 de julio. Sí, cambios. Estamos clausurando la exposición El transbordador invento cántabro, pero simplemente como eso, como trampolín para todo un verano que vamos a dedicar a la figura de Leonardo Torres Quevedo. Porque eso pasaba, efectivamente, hace más de 100 años, esto está pasando hoy y seguirá pasando durante otros 100. Porque cántabros, en esta tierra nació el más prodigioso inventor de su sección. Muchas gracias. Bueno, esto es un pequeño obsequio que el Ayuntamiento de Santillana del Mar quiere hacerte, en agradecimiento a la divulgación y difusión de este gran genio cántabro, por tu labor desinteresada y por tu apoyo y dar a conocer este genio universal del que todos los cántabros estamos tan orgullosos. O sea que esto es el libro de Santillana de la Fuente Ferrari, es una joya y un referente de la historia de Santillana del Mar. Muchísimas gracias, Paco. También me gustaría que le hicieras llegar a 10 de los corrales de Huelva, a sus alumnos y profesores que han colaborado con esta maqueta y con esta exposición para hacerla posible. Desde el Ayuntamiento de Santillana del Mar, nuestro agradecimiento, y me gustaría que se lo hicieras llegar también. Muchísimas gracias. Gracias a todos.